Muy buen día, espero que estés muy bien. Yo súper contenta y feliz de iniciar o de continuar en realidad esta lectura del texto del curso de milagros. Y estoy muy contenta porque iniciamos el último capítulo, la lectura del último capítulo que es el capítulo número 31. Wow, ha sido un viajazo. Estaba viendo que, claro, como esto lo estamos leyendo una vez por semana, han sido casi 2 años y no me había dado ni cuenta. Lo vi en YouTube cuando vi la primera publicación de la primera lectura y decía hace 2 años y dije, wow. Así que, wow, feliz de que estés por aquí. Si te encontraste por casualidad con este audio, video audio, bueno, están todas las grabaciones en este mismo canal, así que ahí puedes encontrar los capítulos el apartado del texto del curso. Así que iniciemos este último capítulo, el capítulo 31, que se denomina o tiene como título La visión final. Qué buen título. Y vamos a iniciar la parte número 1, que se titula La simplicidad de la salvación. Así que ahí vamos. Dice, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad, ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser que lo que reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles. Pues la salvación no solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo. Y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande
en todo el mundo se construyó mediante Él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tan enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo había ubicado. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y entender y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprendes, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo dé en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de Él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por Él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable? Es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre. ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento
del día? Solamente se puede aprender 2 lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror, de desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla, mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de ofrecerse, de oírse. Se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultan la llamada. Por lo tanto, no las podías oír y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo, a la que esta otra lección da lugar. No hay ninguna cosa viviente que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Si tu respuesta a esta llamada se deja morir de la misma manera en que se le salva de la muerte cuando tú oyes en ella la llamada ancestral de la vida y comprendes que es tu propia llamada, el Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que Él conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente, pues ciertamente sería miedo si aquel a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpabilidad. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su Hijo es culpable, de la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse como el Hijo reconoce su inocencia, pues el odio no puede sino engendrar temor y considerar a su Padre igual que a sí mismo. ¿Cuán equivocado estás tú, que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte? La llamada
cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna. Pero lo que reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje que él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado y por él sabrás que Dios es amor. ¿Qué es la tentación? Sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas. El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente que te exhorta a que seas feliz y a que estés en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues a lo que oigas es a lo que responderás. Y, oh, maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado, el mundo que contemplarás. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con Él. Ahora Él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Así finaliza esta parte número 1, la simplicidad de la salvación. ¡Wow! ¡Qué hermosa lectura! Como siempre, me sorprende. Es como si la estuviese leyendo por primera vez, porque les confieso, yo leí este libro y parece que no lo leí. ¿O será que hoy este mismo libro ha surtido efecto en mi mente de alguna forma en el tiempo? No ha dejado de transformarme, incluso después de haberlo leído y de haber hecho las lecciones. Pero hoy para mí esta lectura es de una claridad y de una verdad y de un amor que yo creo que en ese momento, en la primera instancia que lo leí, no tuve la capacidad de sentirlo.
de captarlo, de comprenderlo del todo. Y creo que si lo vuelvo a leer una tercera vez y una cuarta vez, se abrirán más capas. Y eso pasa con todos los libros, ¿ya? O con todo lo que escuchamos. Un libro, un aprendizaje, una sabiduría, un conocimiento, en el formato que sea. Si no lo estudio, si solo lo leo o lo escucho, y no lo estudio, y no lo pongo en práctica en mi vida, perdió todo su valor, todo su valor, y todo el potencial que yo podía despertar en mí a través de él. Qué hermoso. Esta última parte yo la practico mucho. Esto sí lo recuerdo porque en algún momento, en otro capítulo igual lo menciona el curso, que es liberar a todos de la idea, de la preconcepción de lo que yo creo que es el otro. Esa es la verdadera libertad que le podemos regalar a todos nuestros hermanos, a todas las cosas del mundo y al mundo mismo, incluso a mí. Me voy a olvidar y voy a dejar a un lado todos los pensamientos, todas las creencias, las ideas, las percepciones que tengo acerca de todo, para que todo pueda renacer y lo pueda conocer de nuevo, como verdaderamente son. Porque todo lo que cargo en mí, toda esa suma de cosas, pensamientos, ideas, son la nube que no me deja ver, no me dejan ver lo que realmente son. No me deja ver a mi hermano, no me deja ver el Cristo en él, el amor que hay en él, que soy uno con él y todo aquello que para nosotros ahora son simples frases bonitas, utópicas a rato, pero que en ti no han podido ser una verdad porque no lo has sentido y no lo has experimentado en realidad. Yo tuve una experiencia que le llaman esa experiencia de sentirse uno con todo, cuando estaba en pleno proceso de leer este libro la primera vez y estaba trabajando en una gran empresa y bajando en un ascensor a un piso a hablar con alguien. Iba a una reunión, me parece, en ese ascensor que se llenó de gente. Tuve esa experiencia de dejar de ver a las personas y comencé a ver solo luces en todos. Y sentí un amor tan grande que perdí la noción del tiempo, del espacio, y llegué al primer piso, se bajaron todos y yo dije, "¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?". ¡Wow! Fue inmenso. Duró segundos, lo que duró en bajar un ascensor, para mí fue eterno. Y creo que nunca más he tenido una experiencia así tan intensa con personas en mi entorno. Y es eso, el permitirse no poner etiquetas, no clasificar, eh, no poner preconceptos, ideas, por lo que se hizo o lo que no hicieron antes. Nada de eso importa. Wow, vamos a seguir para ir avanzando con la parte número 2. Ay, qué lindo título. Dice, el título de esta parte número 2 dice Caminando con Cristo. Ah, qué hermoso. Vamos a ver qué nos propone esta parte de la lectura. Y dice así: una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. Voy a hacer una pausa. Ayer justo estaba pensando, es que en realidad un clavo nunca saca otro clavo. Esto. Una lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se le subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda
ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla. No hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. La vieja batalla se ha librado contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla, a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tienes enemigos. ¿Y podría acaso ser atacado por sueños? Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. Pero primero es una decisión que tú tomas. Pero de ahí en adelante, la verdad se te confiere. Tú quieres determinar lo que es verdad y debido a tu deseo estableces dos alternativas entre las que elegir cada vez que crees que tienes que tomar una decisión. Ninguna de ellas es verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección libre, pues en cualquier caso el resultado será el mismo. De modo que no es realmente una elección en absoluto. El líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que tú no quisieras perder. En su función, por lo tanto, parece haber esperanzas de satisfacción y de paz. Te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles, escindido para siempre entre los dos. Y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de esto. Tal vez lo llames amor, o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado. Odias a aquel a quien asignaste el papel de líder como tú lo quisieras tener, y lo odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato. Para eso fue para lo que concebiste a tu hermano y te acostumbraste a pensar que ese era su propósito. A menos que él sea fiel a eso, no podrá cumplirlo. No habrá cumplido la función que tú le asignaste. Por lo tanto, merece la muerte al no tener ningún propósito ni ninguna utilidad para ti. ¿Y qué quiere él de ti? ¿Qué otra cosa podría querer sino lo mismo que tú quieres de él? En esto es tan fácil elegir la vida como la muerte, pues lo que eliges para ti lo eliges para él. Le haces dos llamamientos, tal como él a ti. Estos dos llamamientos ciertamente constituyen una elección, pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto. Si él acaba siendo tu líder o tú, seguidor, no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, por el odio o bien por el perdón y por la ayuda, entonces el resultado no será el mismo.
Si oyes el primero de esos llamamientos, te separarás de él y te perderás. Mas si oyes el segundo, te unirás a él, y en tu respuesta se halla la salvación. La voz que oyes en él no es sino la tuya. ¿Qué te pide? Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viviendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo, y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Aguardemos luego un instante y estemos muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Él es como nosotros y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. No hacemos ningún avance que Él no haga con nosotros. Y si Él no avanza, nosotros retrocedemos. No le des la mano con ira, sino con amor, pues su progreso es el tuyo propio, y recorreremos la senda por separado, a no ser que lo mantengas a salvo a tu lado. Puesto que Dios os ama a los dos por igual, se te salvará de todas las apariencias y contestarás la llamada de Cristo que Cristo te hace. Estate muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida las tristes lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama. Cristo llama a todos con igual ternura, sin ver líderes ni seguidores, y oyendo una sola respuesta para todos ellos. Puesto que Él oye una sola voz, no puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único Hijo. Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo, tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tus atenciones será atacada. Tampoco se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. Nada te hará daño en este santo lugar donde vienes a escuchar en silencio y a aprender qué es lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá aprender. Mas al oírlo comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad. Oye únicamente su petición de clemencia y liberación de todas las pavorosas imágenes que tiene con respecto a lo que Él es y a lo que tú no puedes sino ser también.
Él teme caminar a tu lado y cree que tal vez si se atrasa o se adelanta un poco será menos peligroso para él. ¿Cómo ibas a poder progresar tú si piensas lo mismo y avanzas únicamente cuando él se rezaga y te quedas atrás cuando él se adelanta? Pues al hacer esto te olvidas del objetivo de la jornada, que no es otro que la decisión de caminar a su lado, de modo que ninguno sea ni un líder ni seguidor. Se trata, por lo tanto, de que caminéis juntos y no cada uno por separado. Y mediante esta decisión, el resultado del aprendizaje cambia, pues Cristo habrá vuelto a nacer para nosotros dos. Para que esto suceda bastará un solo instante, que estés libre de tus viejas ideas, aunque de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Y percibirás que su propósito es el mismo que el tuyo. Él te pide lo que tú deseas y necesita lo mismo que tú. Tal vez en su caso ello se manifieste de forma diferente, pero no es a la forma a lo que respondes. Él pide y tú recibes, pues has venido con un solo propósito: poder aprender a amar a tu hermano con un amor fraternal. Y en cuanto que hermano tuyo, su padre no puede sino ser el mismo que el tuyo, ya que él es como tú. Unidos, podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos se les niega a ambos. ¿No estás claro, acaso, que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo, sin nadie a tu lado? Este es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo, y así no puedes ver dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda a medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer, pues hay alguien a tu lado que ilumina tu camino, de modo que puedas dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos vendados puede ciertamente cegarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro. Y aquel que viaja contigo tiene la luz. Así finaliza esta parte número 2, caminando con Cristo. ¡Wow! Y aquel que viaja contigo tiene la luz. ¿Quién viaja con nosotros? ¿Quién camina a nuestro lado? Cristo, ese amor, ese Hijo, o también el curso le llama el Dios Hijo, nuestra verdadera identidad, que la hemos opacado, disfrazado de identidades, o nos hemos puesto, ayer escuchaba a alguien que decía, nos hemos puesto tantos sombreros distintos, según qué circunstancias, jamás hemos sido capaces
de ser la identidad que realmente somos, y esa identidad es la identidad de Cristo. Porque nos da miedo, nos da vergüenza, lo encontramos una tontera. ¿De qué me estás hablando? Esto es muy religioso, esto es muy esotérico, es muy católico, muy cristiano. Es cierto que todas esas instituciones y ideologías han tomado este concepto de Cristo, esta palabra, lo mismo que Dios, lo mismo que la palabra Jesús, para hacer de ello un estandarte totalmente distorsionado de la verdad. Y el problema es que no las hemos creído, ya sea para aceptarla, como ellos lo plantean, o para rechazarla. A ellos en realidad les da lo mismo, y me refiero a todas estas religiones institucionalizadas, sea que el nombre que tenga, yo no las conozco todas. A ellos no les importa si tú estás a favor o no de lo que ellos postulan, porque en ambos casos ellos ganan. O te alejan de tu verdad, o te alejan de tu verdad, acercándote a una que no es verdad. Así que en ambos casos, si nos damos realmente cuenta, cumplen su objetivo. Los opositores y los seguidores, como dice aquí, ¿quieres ser líder o seguidor? Tanto los opositores como los seguidores, ellos han ganado de alguna forma en alejarnos de nuestra verdadera identidad, ya sea por no querer saber nada de ella o por creernos una que nos han contado y que realmente también está tan alejada de la verdad. Qué lindo lectura de hoy. Estoy con el corazón súper expandido, muy feliz de estar en este proceso final, en este último capítulo. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Yo te doy infinitas gracias por escuchar esto, por regalarte este espacio, este momento, esta pausa, esta quietud de escuchar. A veces, aunque no lo entendamos, no importa. No tratemos de entenderlo con el intelecto. Solo dejemos que nuestro corazón nos guíe, y el verdadero entendimiento lo vamos a calibrar según nos sintamos, según lo que escuchamos o leemos. Según como yo me siento, es porque algo he comprendido muy, muy dentro de mí. Y mi mente no tiene la capacidad de entender nada de esto en realidad. Porque la mente con la que operamos a diario es esa mente o esa posibilidad que no entiende nada, que no sabe nada, que solamente tiene el patrón viejo, como dice aquí. Esa lección descabellada de la culpa y la separación. Así que desde ahí soltemos, solo sintamos, como dice Neville Goddard, no sé si lo conocen a él. Sentir es la clave. Esa es mi brújula. De si lo que oigo, escucho, leo, veo, es verdad o no. Cómo me hace sentir es todo lo que tengo que ser capaz de reconocer en mí y hacerle caso, hacerte caso a ese sentir profundo. Así que aquí, un besito grande. Nos escuchamos entonces en el próximo audio. Un abrazo muy grande.